Bueno, vamos a empezar a compartir nuevamente con los compañeros y compañeras el nivel medio del plan de la Escuela Superior Peronista en una de las materias complementarias que nos legaron Perón y Evita en el plan de la Escuela Superior Peronista. En este caso, estamos hablando de una de las materias fundamentales y también quizá totalmente desconocida por el conjunto de los integrantes de nuestro movimiento. Y vimos en el encuentro anterior una introducción a esta materia que, por lo menos en nuestra humilde opinión, es una de las materias fundamentales. Y dentro de esta materia, lo que vamos a ver hoy, quizá también dentro de la materia sea el capítulo esencial o el capítulo más importante, pues se refiere al adoctrinamiento, a la tarea peronista de transmitir e inculcar en militantes, en dirigentes y en nuestro pueblo nuestra doctrina, nuestra causa, nuestra finalidad, nuestro proyecto político. Hoy tan olvidado y que merece tan poca preocupación de la, no digo todos, de la mayoría de los militantes y de los dirigentes, lamentablemente. Seguiremos igual, seguiremos inculcando o tratando de persuadir, como vamos a ver hoy, a todo el que se pueda sobre la necesidad y la importancia de hacerle caso a Perón, de dejar de hacer lo que nos parece, lo que nos canta, para, si nos decimos peronistas o justicialistas, para hacer lo que nos propone Perón. Y esta materia tiene por objetivo eso, cómo hacemos para transmitir a otros nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal. Y vamos a analizar entonces el origen y sus fuentes, que es, por supuesto, son Perón y Evita. Se desarrolla el particular método, camino para lograr, que es el de la persuasión, y es lo que vamos a ver hoy en forma exclusiva por su importancia, que es ni más ni menos que expresión clara del humanismo y el carácter democrático del peronismo. No es ni imposición, ni dejar hacer, ni dejar pasar, es tener un convencimiento de algo y tratar de persuadir a todo el que se pueda sobre la bondad de lo que proponemos. Luego veremos en el próximo encuentro la práctica y el objeto del adoctrinamiento, que expresan una síntesis de lo que debemos hacer, expresan una síntesis de lo que deberíamos hacer y un esquema de lo que deberíamos aprender y transmitir. Un esquema extraordinario de la doctrina peronista que yo no tenía la menor idea de su existencia hasta que vi esta materia y que por lo menos a mí me ayudó muchísimo a comprender el sentido, el significado y la importancia de la doctrina peronista. Y vamos a empezar entonces con este capítulo segundo. Y empieza así, con un texto de Perón publicado en Democracia, o sea, con el nombre de Descartes, el 1 de noviembre del 51. Cada peronista
Escuchemos bien, compañeros y compañeras. Si le hiciéramos caso a Perón en vez de hacer lo que se nos canta. Cada peronista debe ser soldado de la causa, honrado y luchador sin tregua. El lugar de su prédica es donde se encuentre. Posee una doctrina justa y verdadera. Predicarla debe ser su placer y su orgullo. Si no lo siente así, aún no es peronista. Lo dice el general don Juan Domingo Perón el 1 de noviembre de 1951. ¿Y cuáles son las fuentes del adoctrinamiento peronista? Y por supuesto, la vida y las realizaciones de Perón y Evita, Perón dice, la doctrina peronista es mi hija predilecta, y Evita, yo no concibo el justicialismo sin Perón. Esto, por supuesto, en el nivel medio es una síntesis que está ampliado, por supuesto, esta materia en el nivel superior, al que pueden recurrir, si les interesa, en la página web escuelasuperiorperonista.com en la materia séptima o octava o novena, octava, la materia octava. Y vamos a empezar entonces con el método que deberíamos utilizar los peronistas, mejor dicho, el método que nos propone Perón y uno humildemente propone a todos los que nos decimos peronistas o justicialistas, propone dejar de lado las opiniones personales o de grupo y proponemos en este momento tan difícil de la Argentina un 7 de octubre de 2025. Mira vos, un día antes de su nacimiento. A ver si volvemos al pensamiento de Perón y dejamos de hacer lo que se nos canta y estudiamos honesta y sinceramente el pensamiento de Perón para realizar el pensamiento de Perón y lograr de nuevo la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, que es lo fundamental. Y Perón lo dice así, nuestra disciplina es de fondo, no de forma, de persuasión. Nuestra doctrina es de persuasión. No es secreto para nadie el método peronista para inculcar la doctrina. El general Perón ha elegido entre todos como método la persuasión. O sea, es el método para lograr la unidad de concepción, así como el método racional y el método intuitivo. Perón los propone como métodos para la conducción política, para la acción. El método para lograr unidad de concepción es el método de la persuasión. Los individualistas, o sea, los liberales, los neoliberales y ahora los libertarios, fracasaron naturalmente porque su método era y es el engaño, la mentira permanente, porque sus designios son inconfesables, dice Perón por otro lado. Claro que sí. Y ahora se está comprobando cada día más en el gobierno este cipayo y vende patria que tenemos. El fracaso del colectivismo, que en el primer peronismo era el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo soviético, el fracaso del colectivismo estuvo también en su método de coerción y prescripción, de imposición.
Perón surge vivificado y en su máxima expresión el viejo método humano de la persuasión. Con Perón surge vivificado en su máxima expresión el método humano de la persuasión. El arma que nosotros empleamos en el gobierno no es la coerción, el engaño ni la obligación. Es lisa y llanamente la persuasión al pueblo argentino. Es lisa y llanamente la persuasión del pueblo argentino. Y vamos a ver entonces el método humano de Perón. Para inculcar las doctrinas, el método técnico no da resultados, porque la técnica deshumaniza. Y cuando uno tiene que meter algo en el alma de los individuos, de las personas, hombres o mujeres, no existe más que el viejo método humanista del contacto y de la transmisión en forma personal. Lo dice el general Perón el 25 de agosto de 1953, cuando yo cumplía exactamente 10 años. Hay que tener muy en cuenta este adjetivo humano que el general Perón emplea aquí en oposición a técnico. Lo técnico deshumaniza porque es un conjunto de normas frías y sin vida. Lo humano, en cambio, implica contacto y transmisión personal y por lo tanto tiene todo el calor que le proporciona la vida y el corazón de los hombres y mujeres. Y esto es precisamente lo esencial en el método humano, claro. En otro lado, no recuerdo en cuál. Perón habla de que para llegar al corazón de los hombres y de las mujeres, el camino más rápido y más eficaz es el contacto de persona a persona. En la conducción, en la acción política, lo mismo que en la vida, los hombres y las mujeres tratan y actúan con hombres y mujeres. Tengamos siempre en cuenta que en el primer peronismo siempre se entendió el concepto de hombre como genérico, hombre y mujer. Por eso lo incluyo. Para tener éxito en la empresa de adoctrinarlos, es decir, para hacerles vivir la doctrina, hay que tratarlos como a seres humanos, teniendo en cuenta su naturaleza, su vocación, sus tendencias y sus derechos humanos. En una palabra, su dignidad. Ya vamos a ver en el próximo encuentro que según el esquema, el hombre, el principio filosófico del peronismo es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Una dignidad. ¿Y qué es la persuasión? Vean ustedes la importancia de estas materias. Seguramente por ahí, yo es la primera vez que lo transmito en forma, en un plan, diríamos, ordenado, transmitiendo durante todo el año el plan, el nivel medio de la Escuela Superior Peronista, pero ustedes seguramente también es la primera vez que lo escuchan. Y van a ver la importancia de tener bien en claro qué es la persuasión, no para cualquiera, sino para Perón, como en todas las cosas. ¿Qué es la política para Perón? Y por eso es la necesidad de estudiar, de tener un plan nacional para que tengamos unidad de concepción, con libros a los que podamos acudir en forma permanente. Es interesante analizar el sentido del método humano de Perón, el de la persuasión. Los hombres que actúan en política deben ser siempre manejados con persuasión. Nadie puede actuar si no va convencido
de que lo que va a hacer es bueno, lo comparte y lo quiere realizar. Este concepto fundamental de Perón tan olvidado hoy, porque como no transmitimos y no hay un plan nacional de formación ni para militantes, ni para dirigentes, ni para... ¿Cómo hacemos para saber si hay un conocimiento? Porque nadie puede actuar si no va convencido. ¿Quién está absolutamente convencido de la doctrina peronista? Si cada uno de nosotros la hemos estudiado como los que nos han estudiado y los que nos han leído. Otro, como dice Perón, ni la han leído siquiera. Porque nadie puede actuar si no va convencido de lo que va a hacer, de lo que va a hacer es bueno, lo comparte y lo quiere realizar. Claro que es así. Por eso el pueblo no nos acompaña. Porque además de no transmitírselo, algunos cuando están en el gobierno hacen cualquier verdura. Estudiando esta frase, consideramos lícito determinar en la persuasión 3 aspectos distintos que son sus factores integrantes. Miren ustedes. La persuasión supone convencimiento. Uno trata de persuadir realmente a otro cuando está convencido de algo. Porque nadie es sonso ni gil para querer, a no ser que los que quieren hacer negocios. Pero los que buscan el bien de los demás a través de la política, cuya finalidad debería ser el bien común, o como dice el peronismo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La persuasión supone convencimiento. Además, es de libre aceptación. Bien democrática. Libre aceptación. Pero además se acompaña, como todo en el peronismo, de sentimientos. O sea, el hombre integral. Intelecto, voluntad y afectos. Convencimiento, libre aceptación, acompañado de sentimientos. Cuando decimos que la base de la persuasión está en el convencimiento, no queremos de ninguna manera identificarla como un mero acto de inteligencia, claro. En otras palabras, no es lo mismo persuadir que enseñar, aunque la persuasión supone la enseñanza, claro, supone primero la enseñanza y la explicación de una verdad. Pero cuando ni siquiera hay la enseñanza y la explicación de una verdad, es muy difícil tener persuasión y tener convencimiento. Al inaugurar la Escuela Superior Peronista decía el general Perón: si esta escuela se conforma con dictar clases de nuestra doctrina, con enseñarla en su concepción, no cumpliría con su misión. Indudablemente eso sería cumplir, quizá, pero cumplir a medias, claro. Pero por lo menos, o sea, sin eso no se da lo siguiente. La función de esta escuela no es solamente de erudición, no es solamente formar eruditos en nuestra doctrina, sino formar apóstoles de nuestra doctrina, tipos convencidos que transmitan a otros nuestra doctrina. Con la enseñanza se forman eruditos. En cualquier materia, claro. Y con la persuasión se forman apóstoles, convencidos de lo que hacen. Y por supuesto, todo el que está convencido de algo bueno trata de transmitirlo con entusiasmo y con mística. La enseñanza es una parte, la persuasión es el todo. Los dos necesarios.
los dos necesarios. La enseñanza para tener el conocimiento y la persuasión es el todo. La enseñanza convence a la inteligencia, claro. La persuasión conmueve a todo el hombre. Siempre, siempre como en el peronismo, algo integral. Algo que toma a todo el hombre, a todo el ser humano. El segundo factor integrante de la persuasión consiste en un acto de la voluntad para expresar otro aspecto del ser humano, mediante la cual se aceptan libremente las verdades propuestas al intelecto, siempre que se propongan al intelecto, porque si no, no puede haber aceptación libre de la voluntad. Y nosotros no tenemos escuela nacional desde 1955. No me voy a cansar de repetirlo. Y lo que hoy es la República Argentina es consecuencia inevitable de esa falencia. No puede haber persuasión. El segundo factor integrante de la persuasión consiste en un acto de la voluntad mediante el cual se aceptan libremente las verdades propuestas. Ya estamos presenciando el fenómeno que nunca hemos presenciado en este país. El pueblo que mediante una sola palabra orientadora se pone a cumplir, porque acepta libre y voluntariamente, aceptó en aquel momento libre y voluntariamente la propuesta de Perón, que además la realizó. La palabra orientadora a que se refiere Perón consiste en mostrar al hombre la verdad, es decir, convencer a su inteligencia de acuerdo a lo que explicamos anteriormente. Por su naturaleza, la voluntad tiende a aceptar las verdades que el intelecto le propone como buenas, siempre y cuando se propongan al intelecto mediante un plan de formación nacional como deberíamos tener. La voluntad tiende a aceptar las verdades que el intelecto le propone como buenas. La tarea del predicador, o sea, del militante, en esta parte de la persuasión consiste en buscar razones sólidas que muestren la verdad vivida y sin artificios. Es lo que humildemente estoy tratando de hacer de hace muchísimos años respecto a la necesidad imperiosa de la formación política y doctrinaria, pero no porque se me ocurra a mí, sino porque desde el 2011 estoy estudiando lo que es el plan de formación instrumentado por Perón del 45 al 55, y fue no el único, pero el principal camino recorrido para hacer su revolución en paz. Y estoy absolutamente convencido y persuadido de que sin formación no va a haber peronismo como no hay hoy, aunque algunos se enojen, porque el peronismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, pero no de cualquier manera, a través de la independencia económica para lograr la justicia social y la soberanía política. Ninguna de las tres cosas tenemos hoy. Y por supuesto no tenemos ni felicidad del pueblo ni grandeza de la patria. Sin embargo, hay que contar con el factor libertad. Es tan libre el hombre que aún viendo la verdad puede decidir por el camino opuesto. Claro que sí. Para evitar esto, en primer lugar, el predicador o transmisor de la doctrina o militante presentará la verdad tan clara, tan fundamentada y con tantas razones en favor de su bondad que los adoctrinados o la gente a la que se quiere transmitir la doctrina se sientan moralmente obligados a aceptarla. Por otra parte, hay que educar la voluntad de los mismos y ejercitarla en el difícil camino de aceptar el bien y rechazar el mal.
Y ahí la importancia que Perón le atribuía a la formación, no solo intelectual, sino moral y técnica. Para lograr esto, para lograr hombres buenos, decía él, primero, porque si son como los que tenemos hoy en el gobierno, mamma mía. Esta es tal vez la parte más intrincada de la persuasión. Por eso el general Perón dice en el párrafo citado, es un fenómeno que nunca hemos presenciado en el país. Claro. Y después de vos, tampoco. Por lo demás, las dificultades se allanan algo cuando tenemos en cuenta el tercer factor integrante de la persuasión, que examinaremos enseguida. El movimiento peronista es un movimiento de corazón, no exclusivamente de pensamiento. Algunos dicen que es exclusivamente de corazón. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es de pensamiento y de corazón. Este ejército civil que compone el peronismo no tiene una disciplina de forma o arbitraria, sino que cuenta con una disciplina de corazón, o sea, libremente aceptada y querida y valorada. Una disciplina de pensamiento o de forma sería aquella que se fundara en concepciones teóricas de la inteligencia exclusivamente, como pueden ser las matemáticas. 2 más 2 no cambia el corazón de nadie, pero la felicidad del pueblo sí cambia el corazón de la gente. Una disciplina arbitraria sería la que se fundara únicamente en el cumplimiento ciego de la voluntad de una persona, la que manda, la imposición. Una disciplina de corazón es aquella que, presumiendo la participación de la inteligencia y la voluntad libre de los que cumplen sus normas, la supera porque le agrega toda una carga afectiva que la hace más humana, más natural y por ende permanente. Hay un texto, no sé si me lo voy a acordar del todo, pero hay un texto donde Perón dice, las conquistas políticas las podemos perder en un día. Las conquistas económicas, si no en un día, en poco tiempo. Las conquistas culturales que llegan al corazón de los hombres no se pierden jamás. ¿Qué es el sentido y el significado de la formación? La disciplina de corazón es aquella que, presuponiendo la participación de la inteligencia y la voluntad libre, o sea, sacando gente capaz y buena, de los que cumplen sus normas, la supera porque les agrega toda una carga afectiva que la hace más humana, más natural y por ende permanente. Cuando el predicador transmisor de la doctrina ha conseguido llegar a la intimidad de los aspectos del adoctrinado, cuando ha conmovido su corazón, entonces puede estar seguro de que también ha colmado los objetivos de la persuasión. Lo cierto es que en esto, como en todas las artes, interviene ese factor personal del artista que se da por naturaleza y que lo unge como tal. El famoso óleo sagrado de Samuel, a que hace referencia Perón en Conducción Política y en muchos otros lugares. Pero también es cierto que hay posibilidad de ejercitarse y perfeccionarse en la difícil técnica de llegar al corazón de los hombres, y que es, por otro lado, el fin de esta hermosa materia. Que nuestro movimiento debería tener toda una institución encargada de esto desde ya, como fue la Escuela Superior Peronista, con la revista Mundo Peronista, con
la editorial Mundo Peronista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que hay posibilidad de ejercitarse y perfeccionarse, porque todos tenemos un poco de artistas desde que todos tenemos corazón. Basta con que el nuestro vibre al compás de las ideas, de las inquietudes y de los anhelos de los demás hombres para que se pueda realizar ese contacto y transmisión en forma personal que sintetizan el método humano de Perón. Así estudiado, el método persuasivo merece justificadamente el calificativo de humano porque es un acto de los hombres y las mujeres actuando como tal en toda la plenitud de su personalidad y con la unidad y la totalidad de sus vivencias humanas. Esto me parece lo más importante porque es lo esencial del peronismo. El hombre, la mujer, el ser humano en el centro de todo, pero no el hombre exclusivamente materialista o el hombre exclusivamente espiritualista, sino el hombre integral. Eh, eh, un acto de los hombres actuando como tales en toda la plenitud de su personalidad, la plenitud de la personalidad humana, y con la unidad y la totalidad de sus vivencias humanas. Y vamos a terminar con esta práctica del adoctrinamiento peronista que vamos a compartir en el próximo encuentro, hablando del objeto del adoctrinamiento peronista. El objeto del adoctrinamiento peronista. Conocer, apreciar la situación, la realidad, juzgar y obrar. El método de la conducción, como es un método de acción, está basado en la observación de la situación, en su análisis, o sea, la apreciación, y en su consecuencia, o sea, la resolución. Los compañeros del primer peronismo nos ponen también la síntesis de lo que es el método para lograr unidad en la acción, el método racional, no el método intuitivo, sino el método racional, que es un método de acción, que es el método de la conducción y que está basado en la observación de la situación, o sea, de la realidad, en su análisis posterior, o sea, la apreciación de esa realidad, y en su consecuencia, o sea, la resolución, lo que vamos a hacer y el plan que nos vamos a establecer para realizar esa resolución. Y después vendrá la ejecución y por último el control. ¿Qué tal, José María? Marcelo, ¿cómo te va? Qué grande esto, ¿no? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Este, Es difícil, pero bueno, es un poco lo que hacemos todos los compañeros. sí, sí, Dar la militancia hasta cuando vamos a comprar el pan. exacto. Y siempre Sí. hay algún comentario, como se dice, En la medida lateral. que cada uno puede, sí, desde ya. Claro, siempre la forma de entrar es un comentario lateral. O sea, esto discutimos mucho con algunos compañeros. El compañero que dice, no, no hay que hablar de pelón, hay que hablar de otras cosas, porque la gente Ah, no, eso no sabía. ¿Hay compañeros que dicen eso? claro, hay que entrar por otro lado, no nombrar peronismo ni Perón porque la gente tiene Ah, miedo. mira vos, Yo digo que no, al contrario. claro. Pero hay gente, a la gente que no conocemos, hay que entrar por un lateral. O sea, no entrar No, directamente a la marcha y a decirle la verdad, obviamente. sí, sí, sí. Sí con un comentario lateral, vos entrás de a poquito. Yo realmente entro con algo de filosofía,
Está por la bien. filosofía y los tipos entran como caballo y después empiezan a hablar de peronismo y se dan cuenta. Después dice, bueno, ya lo dijo Perón en algún momento, y ahí ya entró, ya quedó recontra escuchado. Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, después obviamente hay que hacer siempre la diferenciación entre peronismo y peronista. Porque el problema que tenemos nosotros no es el peronismo, son los peronistas. Sí. Es desde ya. Claro, y al no haber escuela, no se estudia el peronismo, se estudia a los peronistas. Entonces, lo que pasa que Menem, lo que pasa que la ¿cómo se llama este cabezón Dualde? Te empiezan a sacar peronistas de la galera y vos no sabés para dónde salir corriendo, y la verdad que te matan, ¿viste? Decís, la verdad que tenés Sí, razón. sí. Y es más, tenés que decir, estoy de acuerdo con vos. Entonces, sí, pero yo te estoy hablando del peronismo, no del peronismo. Pero bueno, ahí estamos en un problema. Hay que hacer esa En diferenciación. vez de hablar de los ideales, se habla de las personas. De lo- Claro, claro. en vez de hablar de la doctrina, se habla de las personas, claro. Claro, claro. Y de hecho también hay que hacer énfasis en que tenemos mucho más en común de lo que creemos con la gente que no es peronista. No, desde ya, Entonces, porque si analizás bien la cosa y el método que utilizó Perón, ayer estaba leyendo eso, cómo Perón hizo la doctrina. O sea, él sí, si tenía una idea, primero la realizaba, y después, si la realización que él propuso salía bien y era beneficiosa para el conjunto del pueblo y era querida y aceptada por el pueblo, le ponía, la incluía en la doctrina. claro, 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 claro. Este, y como todo lo hizo así, diríamos, recogió siempre el alma del pueblo, ¿no? Es lo que Claro. deberíamos volver a hacer, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera se está logrando. Eh, Fíjate que en muchos lados ya se está hablando de peronismo, en muchas radios alternativas. Lo que pasa, nosotros estamos acostumbrados, los que somos más grandes, estamos más viejos, estamos acostumbrados a los medios de comunicación, eh, ¿cómo se dice? Más viejos, ¿viste? Pero los pibes que están en las redes y todo eso, se está hablando mucho de peronismo, de la doctrina y de todo eso. Ah, A mira nosotros por ahí vos. sí, 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 a nosotros por ahí no nos llega, pero bueno, el tema que tenemos que tratar de recuperar es esos eslabones perdidos que quedaron, ¿viste? Quedaron en el tiempo. Sí, sí. Este, que es un Ahora, poco lo que, no digo que es un poco lo que decís vos también, que nosotros nos educamos como pudimos medio de los ponchazos. no, sí, sí, desde ya, desde ya. Mm. Y lo que quería Perón era un plan nacional. Yo lo aprendí tarde, lo aprendí ahora, después de muchos años, que lo que quería él realmente era un plan nacional de formación. O sea, hizo la Escuela Superior Peronista para plantear un programa nacional como instrumento de unidad de concepción nacional, Claro, claro, sí, 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 sí. para que hubiera unidad de concepción, digo, unidad en la acción nacional, pero Claro, además para llegar al conjunto del pueblo, para que el pueblo claro, sepa también lo que queremos y qué es lo que queremos hacer. claro, claro. ¿No? Claro, el tema es ese. Un problema que tenemos en general los peronistas es que también nos terminamos encerrando. Eh, Claro. Nosotros, por ejemplo, a mí me gusta empezar las charlas de la formación con las 20 verdades, más que con filosofía o con otros materiales peronistas. Pero digo, esto es para nosotros, y yo le aclaro a los compañeros, esto es algo que es para nosotros. Nosotros no podemos salir para afuera con las 20 verdades, con que podríamos hacerlo, pero yo creo que eso es más chocante para un tipo que viene para un progresista, para un tipo que es o antiperonista, digamos. Hay mucha gente que es antiperonista sin saber qué es el peronismo. Y ese es otro problema que tenemos que resolver. No, Cuando yo nos lo que encontramos con creo un es que tipo. nosotros deberíamos conocer el sentido y el significado de esas cosas y, como dice Perón, actualizarlas en el sentido, o sea, recoger lo que él nos dejó y Sí, entender bien qué es lo que quería él con eso. Y nosotros, con ese conocimiento y esa comprensión, actualizarlo para,
para la transmisión actual. Por ejemplo, creo yo que la felicidad del pueblo, o sea, lo que Perón decía con la finalidad del pueblo, es lo que decimos ahora, el ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponden, o por lo menos lo que se decía en la época de Néstor y Cristina, el ejercicio de los derechos, elemental, pero Claro, sí, sí. si una Acá persona, si una persona tiene la posibilidad del ejercicio pleno de todos sus derechos, salud, trabajo, educación, vivienda, etcétera, etcétera, puede realizarse personalmente bien y por lo tanto es la felicidad de esa persona. sí. Y sí, Acá claro. le quiero contestar al compañero acá que me está preguntando si conozco a Alberto Buela, que es un compañero que está en YouTube. Ah, Que sí, lo vi un par de veces, pero no me enganché mucho con el discurso peronista de este compañero, que fue secretario de Marcelo. Perón, me parece. Ajá. Eh, No, yo tampoco lo conozco. Va, sé que existe y que tiene, creo, una agrupación. sí, 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 pero él vive, creo que vive en Estados Unidos. Él hace unos videos de allá. Ah, sí, Este, no. sí. No, pero creo que es candidato de. Ah, Felipe es el compañero. Acá aparece como user, pero bueno, Felipe. Está bien, Felipe. Así que bueno, un abrazo, Felipe. Sí, muy bien. Sí, no, creo que es Y, candidato ahora también en la provincia a senador, me parece. Algo de eso escuché, no, la verdad que no sé. La verdad que pero no sé. no tengo un contacto con él, no lo conozco, no. Claro. Claro, igual yo ya en varios programas de radio estuve escuchando sobre la escuela superior. ¿Así? Este, sí, y como me escucho radio, a veces mando mensajitos, mando también de a poco, ¿viste? Que también recomiendo a los compañeros que escuchan radio que manden mensajes sobre eso, porque Está es un bien. poco instalar el tema. Sí, sí. Este, Que no es para uno, sino es para el movimiento, ¿no? Porque claro, claro, claro. sin conocimiento, evidentemente, no hay aceptación libre y voluntaria, ¿no? Que es lo Claro, que tal cual. es la base de la persuasión. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Pero bueno, el trabajo de persuasión se está haciendo. Ahora, el En tema es eso que estamos. mucha gente se va a arrimar ahora por un tema de desesperación, porque la están pasando realmente mal. Sí, Entonces nos sí, van a elegir a nosotros como el mal peor. Así bueno, entre elegir esto, nos van a elegir como entre el mal peor. Ahí es donde sí, tenemos que hacer un verdadero trabajo. Y decirles que no somos el mal peor. claro, Pero claro, claro. Ahí, claro, ahí se complica porque ahí necesitamos tener compañeros formados. Ahí estamos, el mal menor, tiene razón, Felipe. No tenemos que decir que somos el mal menor, sino, claro, decirle que somos otra cosa, que somos una nueva filosofía. Otra de las exacto. cosas que siempre se pasan de largo, porque nos quedamos medio en el laberinto de la filosofía y la formación, ¿no? Es que Perón lo que quería lograr era una nueva democracia, otra democracia. En la verdad número uno lo dice. En la verdad número uno, Perón dice, en la nueva democracia, el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Sí, Pero sí, sí. es otro tipo de democracia. Lo que pasa, para nosotros democracia, como estamos neoliberalizados por el imperio, creemos que democracia es lo que dice Trump o lo que dice Estados Unidos. No, pero Cuando, además, respecto a la democracia es porque hemos convertido al movimiento nacional peronista exclusivamente en un partido. claro, Perón entendía el partido, pero en el plan de la Escuela Superior Peronista en 53-57, que nosotros tratamos de darle importancia y valor, ahí Perón habla que la Escuela Superior Peronista está dirigida a las organizaciones del pueblo claro, y al Partido Peronista masculino, Partido Peronista femenino y a la CGT, que en ese momento conformaban el Movimiento Nacional Peronista. Lo que pasa es que ahora no hay movimiento, no hay conducción del movimiento y
nos hemos convertido en un partido liberal más, donde el Claro, pero gobierno... justamente Perón decía que el partido político es una herramienta, pero era una herramienta para transformar lo que veníamos conociendo. Un ejemplo de esto es, hay que estudiar un poquito lo que hacen los chinos, porque Perón iba camino a lo que es China hoy. En China hay partido único, pero hay democracia. Lo que pasa es que la democracia se da en los ámbitos más bajos. Por, por ejemplo, lo que Perón nos decía es que la forma de dominación del imperio de Estados Unidos es que haya muchos partidos políticos. Ellos, viste, como dice el dicho, divide y reinarás. Claro, no, pero Entonces, la forma es que haya muchos partidos políticos. Entonces, después que se despedazan, no importa, ellos apoyan a uno y apoyan a otro, siempre. Mientras no, haya esa pelea, no se puede lograr lo que Perón decía, el equilibrio dinámico. El no, pero equilibrio dinámico, creo, sí, sí, a ver, perdón. claro, porque el partido único, yo creo que Perón lo quiso lograr con Balbín. El abrazo con Balbín era rumbo al partido único. Después, No, yo creo que no, Marcelo, pues, a ver, es una ¿por qué no? opinión, ¿no? Yo creo que lo que quería él, que hubiera unidad de concepción y que hubiera los Bueno, partidos que se le cantara la gana, pero que nosotros como peronistas propusiéramos al conjunto del pueblo una finalidad determinada y tratemos de persuadir a todo el que se pueda sobre esa está bien, finalidad, está conformando bien, un pero movimiento nacional. sí, pero vos pensá en esto. Si nosotros, o sea, lo que hablamos por la última reunión que tuvimos de formación, yo digo, nosotros vamos a ganar las elecciones, vamos a hacer gobierno, todo lo que vos quieras, pero estos tipos van a seguir estando y Claro, nos vamos a ir a matar, tenemos que convivir con ellos, claro. ¿entendés? Pero el Entonces, problema no es ese, el problema es que nosotros no transmitimos nuestro proyecto. no, no, el tema es que ellos tienen que estar integrados. Porque la discusión que se armó la vez pasada era qué representan los partidos políticos, qué sé yo. Representan una filosofía de vida, una forma filosófica. Claro. La forma filosófica de Perón es aristotélica. La forma filosófica del comunismo, sí, o de la izquierda en general, ¿cómo se llama? Es platónica. La forma liberal es de Jobs, el tipo de filósofo este que decía el hombre, lobo del hombre, y la libre competencia, y que es Oh, sí. darwinista. Bueno, nosotros tenemos que persuadir y convencer a la mayor cantidad de gente de que nuestra postura es la mejor, ¿no? Pero tenemos que tener conciencia de que no nos vamos a convencer a todos. Y entonces, que no podamos convencer, tenemos que No, darle un lugar para que labure, pero no, que más bien, no, sí. un lugar para que labure, pero que no conduzca. O sea, que el tipo se pueda desarrollar y que en su propia filosofía el tipo pegue la cabeza contra la pared para que se dé cuenta y cambie. Porque nosotros no vamos a cambiar. No puedes cambiar a nadie que no quiera cambiar. No, más Uno bien. cambia cuando se frustra. Vos te Pero, pegás un pero, martillazo en el dedo, te pegas de no, vuelta y después decís, no hay que agarrar el clavo de esta manera. pero O sea, Marcelo, la yo creo frustración que es personal. el problema serio nuestro no es que este, haya gente que no piense como nosotros, sino que nosotros no establecemos las condiciones indispensables para que los demás conozcan verdaderamente nuestro proyecto. No, Es que sí lo no tenemos es que sí ninguna lo herramienta. conocen. ¿Eh? Es que sí lo conocen, eso es No, indiscutible. no, ¿qué van a conocer? No. ¿Qué vos me decís que nuestros dirigentes conocen el pensamiento estricto de Perón y están realizando la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? No, 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 la finalidad es otra. Ellos tienen la herramienta para, para utilizarla para su beneficio personal. Ah, bueno, Ellos, entonces, pero no es pero peronismo conocen, eso. pero nuestros enemigos conocen el pensamiento de Perón. Por ejemplo, Perón en un momento cuando estaba caliente dijo 5 por uno, ¿te acordás? Sí, Perón bueno, cuando pusieron ah, las bombas sí. dijo 5 por uno y bueno, nos indican que somos unos violentos. Algunos se agarraron de eso, pero porque no conocen el pensamiento de Perón lo pueden decir. No importa, no importa, pero analiza esto. Perón dijo 5 por uno. El tipo estaba caliente y dijo, bueno, vamos a combatir el fuego con fuego, no se hagan lo vivo, porque nosotros somos más, y enojados podemos hacer un desastre. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron el 30.000 por uno. No hicieron el Sí, 5 no, por ya uno. sé, ya sé, ya sé. Bueno, ellos utilizaban eso, pero ellos lo hacen realidad. ¿Entendés? Cuando Perón dice al amigo todo, al enemigo ni justicia, nos está pasando hoy con Cristina. Al enemigo ni justicia.
Ahora, Ya lo nosotros no sé, lo explicamos. Cuando nosotros sí, somos gobierno, al enemigo le damos la mejor justicia. Al tipo que tiró. ya lo sé, pero Y bueno, ellos. el mm, problema de fondo no es que nosotros seamos lo, el problema de fondo es que la gente no conoce realmente lo que es el peronismo. Para la gente el peronismo son los chorros, son estos, son los otros, que es lo que bueno, transmite nuestro enemigo de lo que es el peronismo. está bien, seguro, pero no, pero vos pensás que la gente que piensa eso no lo piensa autónomamente, lo piensa porque es un pensamiento inducido por el enemigo. Sí, bueno, pero es el pensamiento de más de la mitad de los argentinos. Está bien, porque ellos tienen los medios y tienen la fuerza para poder llegar a influir y a meterle esa idea en la cabeza. Porque vos fíjate, Sí, lo que hablamos la vez pasada, nosotros para explicar el peronismo parecemos los troscos, tenemos que darnos 20 tomos y explicarlo y hacer una filosofía infinita. Los tipos te dicen, ustedes son chorros, y listo, se acabó la discusión. ¿Entendés? Para ellos es tan sencillo. Y a la gente le llega eso. La gente no sí, quiere bueno, pero entender. el problema no es ese, eso es el enemigo que haga lo que quiera. El problema es lo que hacemos nosotros, que no hacemos lo que tenemos que hacer. Ese es el problema, Sí, 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 sí. ese es el Nosotros, problema. por eso Y yo estoy yo convencido. creo que en general la militancia y los dirigentes esto no lo tienen en cuenta y se creen que podemos solucionar y tomar de nuevo el gobierno. Y yo creo que si tomamos el gobierno de nuevo va a ser por el desastre que son los de enfrente, no por que nosotros expresemos claramente el ideario peronista. Claro, pero por Nos va eso a el tema pasar lo de es, Alberto. bueno, seguro, lo que pasa es que el tema es que cuando, como decís vos, cuando agarremos el gobierno, tiene que ser un gobierno revolucionario, en el cual tenés que cambiar toda la estructura, Exactamente, no van a toda la dejar piedra estructura. sobre piedra esto. Lo primero que tenés que hacer es cambiar la estructura jurídica. O Ay, sea, tenés que cambiar bueno, los jueces primero. pero Lo como primero decía recién el texto que estábamos leyendo, tiene que ser gente absolutamente convencida, tiene que ser un Néstor, sí, ¿entendés? seguro. Y hay Bueno, pocos. hay pocos y hay que preparar. Hay que Y preparar a bueno, mucha gente. esa debería ser la tarea, ¿sí? Claro, claro, sí, sí, seguro, seguro. Y hay mucho trabajo por delante. Y Pero en eso bueno, estamos, Marcelo, en eso estamos. lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. En eso estamos. Eh, Macanudo. bueno, a Susana no le conozco la voz, me gustaría escucharla No, hablar. Susana es ¿Qué tal, Susana? calladita. ¿Qué tal, Susana? Es chorreana, Susana. Sí, 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 Hola, los pago. Hola, hola, hola. Lo que ¿qué pasa es que yo tal? estoy en mi lugar de trabajo y por ahí se me complica. Escucho, pero a veces no intervengo porque ahora estoy tranquila, pero Ah, hay tardes que son complicadas. Bueno, está ya bien, está está, bien, está está. bien. Está bien, bueno, pero siempre si hay alguna No, pero opinión o algo que agregar, es importante que nos escuchen. siempre está al pie del cañón, Susana. Sí, sí, sí. Aparte Macan todo es en sintonía, siempre estamos pensando lo mismo, más allá algo más procesado o menos procesado, pero se sí, entiende y el fin es el mismo. sí. Tal cual, tal cual. Bueno, gracias, Susana. Macanudo. Nos vemos entonces. Bueno, nos vemos, Un abrazo, compañeros. un abrazo. Nos vemos Abrazo. la próxima. Chao, Chao, chao. chao.